You know, I always thought that I rescued you from the Dragon's Keep. You did. No. It was you that rescued me. Por lo general, los cuentos terminan con los héroes viviendo felices para siempre. Por supuesto, esto no suena muy realista. Se han rodado muchas películas diferentes que continúan las historias originales y muestran lo que sucede más allá de las últimas páginas de los libros infantiles. Shrek, por su parte, considera que todos estos cuentos son tonterías que solo sirven para frotarse con ellos. En las películas de animación sobre el Ogro Verde, vemos a nuestros personajes favoritos desde una nueva perspectiva. No viven en un cuento de hadas, sino en una parodia del mismo. Aquí, en lugar de un caballo blanco, hay un burro parlanchín y Rapunzel lleva peluca. Cenicienta tiene claros signos de trastorno compulsivo. Y el hada madrina se aprovecha de su posición para casar a su hijo con la princesa. Los creadores de Trek destruyen los castillos en el aire que Charles Perrault y otros cuentistas construyeron durante tantos años. Ahora vemos cómo es el mundo en realidad. Sobrevivir aquí y encontrar un final feliz no es tan fácil. Veamos cómo nos ayuda la filosofía en esto. Sorry, lady. There's no time. Wait! What are you doing? You should sweep me off my feet out yonder window and down a rope onto your valiant steed. You've had a lot of time to plan this, haven't you? De los cuentos de hadas se pueden extraer lecciones realmente importantes y útiles. Nos enseñan a ser buenos, valientes y a no comer manzanas que nos ofrecen desconocidos. Pero, al mismo tiempo, muchos personajes de cuentos de hadas no nos dan el mejor ejemplo. Recordemos, por ejemplo, a las princesas que esperaban a sus príncipes en lugar de tomar las riendas de su vida, liberarse de este tipo de escenarios vitales y de los estereotipos que nos inculcan desde la infancia. Es mucho más difícil aceptar que los dragones no existen. Shrek lucha precisamente contra estos estereotipos. No solo desafía los gustos de la sociedad, sino que se rebela contra los valores tradicionales, al igual que lo hacía Harry Potter, que luchaba contra el Boggart, la encarnación del miedo, con la ayuda de la risa. Para destruir los ídolos del pasado, los creadores de Shrek se burlan de ellos. La historia de Shrek es una parodia de los cuentos infantiles, destinada a hablar al espectador de problemas reales de adultos. La trama principal de la primera película parodia la típica historia de la princesa que su prometido debe salvar del dragón. Por supuesto, en el Shrek no todo es tan romántico. Lord Farquaad elige a Fiona entre otras princesas que le muestra el espejo mágico, que predice la aparición de Tinder. Por supuesto, Farquaad no tiene intención de luchar contra el dragón y contrata a un ogro para que lo haga. Sin embargo, Fiona también puede defenderse por sí misma. En Shrek se parodian otros cuentos famosos. Por ejemplo, vemos a un lobo que es amigo de 3 cerditos y lleva un vestido de mujer, no para engañar a Caperucita Roja, sino simplemente porque le gusta. Además, en la película hay muchas referencias a la cultura popular, lucha libre, programas de televisión y una escena de Austin Powers. Cabe señalar que en Shrek se parodian más a menudo los dibujos animados de Disney que los cuentos clásicos, y el título El tercer reino en la colina es una clara referencia a Hollywood. Toda la industria cinematográfica se presenta como una fábrica de sueños efímeros e irrealistas. En Shrek, los personajes suelen utilizar un lenguaje elevado, que se combina con un vocabulario vulgar y un humor escatológico. La película parece estar compuesta por diferentes piezas que no encajan del todo entre sí.
Excuse me. Better out than in, I always say, eh, Fiona? En realidad, Shrek es un producto de su época. La parodia y la ironía maliciosa que abundan en la franquicia son parte integral del posmodernismo. El filósofo Jean-François Lyotard reflexionó sobre esta época. La modernidad prometía libertad al liberar la mente de la ignorancia, pero acabó provocando una guerra mundial y la caída del humanismo. Por eso, la posmodernidad vino a sustituirla. La humanidad, en plena crisis, denuncia satíricamente los ideales obsoletos que no han cumplido las expectativas. Pero el encanto de Shrek radica en que la parodia es solo una forma de hablar de problemas más importantes. Shrek se parece mucho a una cebolla. Tiene muchas capas. Oh, come on, Shrek. Wake up and smell the pheromones. Just go in there and tell her how you feel. There's nothing to tell. Besides, even if I did tell her that, well, you know. And I'm not saying I do, because I don't. She's a princess, and I'm... An ogre? Yeah, an ogre. En los cuentos, los príncipes y princesas buenos suelen ser también hermosos, a diferencia de las brujas y hechiceros malvados. La fealdad externa se convierte en una manifestación de cualidades internas o en un castigo, como en los cuentos El enano nariz y La bella y la bestia. A Shrek no se le puede llamar guapo. Es un ogro verde, feo y malhumorado. Él sabe de su reputación y la mantiene comportándose acorde a ella. Sus hábitos desagradables que encajan con su imagen en nuestra mente se perciben automáticamente como algo malo en todos los sentidos. Tomemos, por ejemplo, a la cien pies. A muchas personas les provoca miedo, repulsión o incluso asco, pero ¿es peligrosa para el ser humano? Si no la tocas, no muerde, y su mordida no es mortal. Sin embargo, esta información influye poco en nuestra actitud hacia ella. También nos suele parecer que las personas que son agradables en apariencia también lo son en todo lo demás. Esto se debe a que al cerebro le da pereza analizar cada caso concreto. Esto son sesgos cognitivos llamados efecto halo. En el mundo donde vive Shrek, los ogros son considerados feos, pero no por su agresividad o antipatía, sino por su apariencia. La gente no espera nada bueno de él, y él se esfuerza en cumplir sus expectativas. Incluso su nombre significa miedo. Es lo que gritan al verlo. Problem, Shrek. What you got against the whole world anyway, huh? Look, I'm not the one with the problem, okay? It's the world that seems to have a problem with me. People take one look at me and go, "Ah, help, run! A big, stupid, ugly ogre." They judge me before they even know me. ¿Por qué se consideran feos a los ogros? La respuesta se puede encontrar en el libro Historia de la Fealdad, editado por el filósofo y semiótico Umberto Eco. En el mundo clásico, lo maravilloso, algo extraño o extraordinario, se percibía como un presagio de desgracias inevitables. El mundo representado en Shrek se parece a la Edad Media, por lo que no sería sorprendente para Umberto Eco que los seres de los cuentos se perciban justamente así. Representan algo desconocido, anormal, y por eso se consideran feos. En la primera película incluso son desterrados al pantano. Además, la fealdad puede ser una cualidad adquirida. Tomemos el ejemplo del libro de Eco, la sífilis. Con el tiempo, sin tratamiento adecuado, el enfermo pierde su apariencia humana. Aparecen crecimientos óseos, se dañan los tendones. Esta enfermedad hace que la apariencia de la persona sea repulsiva. La pérdida del rostro humano nos lleva a comprender el concepto de fealdad. A Shrek, en forma de ogro, le temen y le odian. Pero cuando bebe una poción y se convierte en humano, la actitud hacia él cambia.
aunque por dentro sigue siendo el mismo. Su apariencia, conforme a ciertos estándares, lo hace atractivo para la mayoría. Lo mismo ocurre con el burro. Se transforma en un caballo blanco digno de llevar a la princesa. Pues ese es el estándar que se establece en todos los cuentos. Shrek muestra una vez más que no debemos juzgar a las personas, ogros y otros seres por su apariencia. Todos son complejos, como una cebolla, y detrás de la capa externa se esconde mucho. Como cualquier ser consciente, los ogros son complejos. Por supuesto, Shrek comete errores y está influenciado por estereotipos, pero al mismo tiempo sabe compadecerse y reconocer sus errores, porque detrás de su apariencia temible, según la gente, hay un ser consciente con las mismas cualidades que un humano. Are you all right? Well, yes. But I don't understand. I'm supposed to be beautiful. But you are beautiful. Recuerden la maldición de Fiona, hermosa durante el día y fea por la noche. Y así año tras año, hasta que el beso del amor verdadero le devuelva su apariencia real. ¿Cuál es en realidad su verdadero aspecto? Al principio, Fiona se considera una de esas princesas que deben ser rescatadas por un príncipe encantador del dragón. Ella identifica características especiales con las que se relaciona y que la unen a ese grupo, al que pertenecen Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel y otras. Aceptarse como parte de un grupo determinado o de varios grupos significa encontrar una identidad. Generalmente, sobre esta identidad, la persona construye sus relaciones con los demás. Las princesas, por ejemplo, esperan a los príncipes y cantan a los pájaros, mientras que los ogros asustan a todos a su alrededor. El filósofo David Hume creía que nuestra identidad consiste en cómo nos perciben los demás. El yo es un conjunto de percepciones, un conjunto de características sostenidas por el nombre, la reputación, la fama o la apariencia. Shrek, por ejemplo, se reconoce como ogro y entiende que le es más fácil retirarse al pantano, donde podrá estar solo, porque la sociedad cree que ese es su lugar. Recuerden al niño que intenta hacer que Shrek ruja, pues si no lo hace, entonces no es un ogro. El burro no acepta su identidad, soñando con ser un pura sangre, pero incluso su nombre subraya que es solo uno más entre muchos otros burros. No tiene un nombre propio, como Shrek y Fiona. Sin embargo, Shrek nos comparte una sabiduría. Con el tiempo aprendes a no prestar atención a las etiquetas y a confiar en ti mismo. Hey, you still look like a noble steed to me. Los protagonistas logran esto. Dejan de vivir según los libros que dictan cómo deben ser. Fiona puede quedarse para siempre como humana y ser simplemente una persona. Shrek, que llegó por ella en un caballo blanco llamado burro. Pero ella se da cuenta de que su verdadero aspecto, del que se habló en La maldición del ogro, no es el de una princesa indefensa y no quiere que la vean así. Shrek, Fiona y Burro permanecen siendo ellos mismos, y cada uno encuentra su propio camino hacia el felices para siempre.